TJ Canal el 34 presenta la década del 2000, una década dorada. Programa número 116. Un misterio en la agenda. Caso Lourdes Di Natale. 1 de marzo del 2003. 3 de marzo del 2003. Al mejor estilo TJ. 100% única. Tan 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 ta ta tan 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 ta ta tan 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 ta. Hola, continuamos en esta continuidad de la década del 2000, una década dorada, por supuesto por TJ Canal el 34. En este caso haremos nuestro programa número 16 sobre un misterio en la agenda, como fue el caso Lourdes Di Natale, la exsecretaria de Mir Yoma durante el gobierno menemista. Caso que fue bastante, como se dice, bastante intenso, bastante, como se dice, bastante complicado de abordar durante la década del 2000. Pero bien, como el movimiento se demuestra andando, pues haremos una barrida, bien. Luego de esta corta barrida hablaremos sobre el caso de Lourdes Di Natale. ¿Quién era Lourdes Di Natale? Lourdes Di Natale era fue una de las secretarias privadas de uno de los hombres más poderosos del país durante la neoliberal y ostentosa década del 90, más precisamente durante el menemismo. Ella fue secretaria de uno de los hombres fuertes de aquel gobierno, como era Mir Yoma, el ex cuñado del presidente de aquel momento, o sea, de Carlos Menem. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Ella, como se dice, fue su secretaria durante varios años, desde, si la memoria no me falla, desde los principios de los 90 hasta el año 95 y 96 en adelante. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Durante todo ese tiempo, ella, como se dice, sabía algunas irregularidades, algunas cosas que ocurrieron en aquel momento, como fue el caso sonado como el caso llamado ventas de armas a Croacia y a Ecuador, o sea que había sido más precisamente qué es lo que ocurre acá. Nuestro país, o sea, durante ese tiempo, le vende, como se dice, armas de nuestro país, de nuestra industria, a esos países, siendo que había sido, como se dice, uno de los garantes de paz de esas regiones cuando estaban en guerra. O sea, estaban en guerra, o sea, digamos que no es que Ecuador y Croacia, los dos países juntos, estaban en guerra, o sea, Croacia por un lado estaba en guerra con otros países y Ecuador estaba en guerra con otros países. O sea, no es que esos dos países se enfrentaron cara a cara entre ellos. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? También como se dice, este caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, también como se dijo, también de que muchas de esas armas fueron elaboradas en la llamada fábrica de armas militar de Río Tercero en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que hacia aproximadamente en noviembre del año 95 explota de una forma, como se dice, una forma sorpresiva y una forma inédita, causando varias pérdidas durante este contexto, que a lo largo de los años, como se instala la leyenda de que en esos lugares habían pruebas contundentes contra este
como se dice, este ilícito de la venta de las armas. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Ella ya hacia el año 96 en adelante ya es despedida. Ella es despedida por parte de la misma gente que la había contratado en aquel momento, o sea, del entorno presidencial de aquel momento, o sea, la despiden. Y ahí es como que empieza una especie de querer hacer, como se hizo, una especie de querer contar todo lo que ella sabía, porque ella, recordemos que sabía bastante de este problema del caso de ventas de armas, que hacia el año 1998 en adelante ella se presenta en varios, como se dice, en varios lugares de los medios, algún que otro noticiero y en algún programa político, como fue el caso del programa de Mariano Grondona en el año 98, un programa, como se dice, bastante influyente para ese momento. Pero recordemos como que en aquel momento, como que veamos el año 98, que era como casi el final del menemismo. Y ahí es como que un poco que el mismo, como se dice, el mismo gobierno ya estaba un poquitito en el ocaso, en la decadencia, y se sumaría esto, se sumaría esta reaparición pública de la ex secretaria de Lourdes Natale, que empezaría a contar que tenía pruebas sobre algunos ilícitos que hicieron durante esa década y algunas que otras cosas, y que presentaría todo en la justicia, que tenía pruebas y averiguaciones. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Luego de toda esta aparición mediática, esto recordemos pasó en el año 98, pero luego de ahí es como que, a ver, como que empieza un manto como de misterio, como de oscuridad, porque ella como que empieza a caer en una pequeña depresión, en una pequeña, como se dice, ausencia, a causa de que no soportaría la ausencia de su hija que lamentablemente le sacan la tenencia, y la llevan a vivir con su padre, o sea, el padre de la hija le saca a la hija a ella y se la lleva, pero bien. Y también en ese contexto digamos, a ver, porque digamos que era una época bastante difícil, o sea, como se dice, había que animarse a hablar mal del poder, digamos, del poder de turno. Y es como que en este caso, como lamentablemente la que salió perjudicada fue Lourdes. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, acá ustedes verán el departamento, la foto de ella. Y bueno, trataré de apuntar otro lado para poder avanzar con los portfolios. Bien, luego de esta interrupción, como ustedes verán, a veces no estoy bastante ducha con las diapositivas, pero bien, es cuestión de práctica. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Durante todo ese tiempo que estuvo, como se dice, como alejada, o sea, estos últimos 4 o 5 años, luego de las últimas apariciones públicas denunciando todos estos hechos, estaban emergida en una especie de depresión y algunos problemas bastante psicológicos y psiquiátricos, bastante, como se dice, bastante recurrente. Llega el sábado 1 de marzo del 2003 y ocurre, como se dice, la tragedia, ocurre lo peor. Ella cae al vacío desde su departamento, atenuando que a causa de que ella quería, como se dice, en su propio estado que estaba, ella quería, como se dice, cortar un cable de instalación de cable de TV por cable ilegal, a causa de que ya meses antes ella había tenido muchas dificultades con algunos vecinos de ahí de la zona, de su departamento, que era en la zona de Palermo, digamos,
por algunos imprevistos, o sea, ya muchos, como se dice, muchos vecinos habían tenido algunos problemas a causa de algunas, como se dice, algunos problemas de convivencia, como fue el caso, bueno, ustedes sabrán, o sea, de alguna que otra melodía fuerte, algún que otro respiporoteo, pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Lamentablemente ese sábado 1 de marzo del 2003 ya cae al vacío y lamentablemente hacia el lunes 3 de marzo de ese mismo año, ese 2003, muere, o sea, fallece a causa de ese golpe que había sufrido al caer al vacío. Pero bien, la noticia tuvo bastante repercusión a causa de que ella, o sea, había sido bastante valiente de poder denunciar la corrupción de la década del 90 en aquel momento. Y es como que lamentablemente fue lo que le costó la vida. Y también como que un poco también las amistades, alguna que otras amistades, lamentablemente la dejaron sola. O sea, más por eso. Pero bien, ustedes verán acá, verán cuando retiraban el cuerpo. Acá, bueno, este sería una publicación que dice del diario, que dice otra muerte casual, o sea, como que titula el diario Página 12 de aquel momento y el departamento de ella. Pero bien, ¿cómo quedó esto? La causa fue catalogada como suicidio, o sea, porque como que todos creyeron que era un suicidio, pero pasando el tiempo como que la hija de ella ya adulta, ya en estos últimos años de la década del 2010, más precisamente entre el 2015 y el 2016, ella como que tiene como una sospecha, una leve sospecha que a su madre la habían matado, o sea que no había muerto de forma suicida. Y ahí es como que empiezan, como que hubo como una amague de querer abrir esta investigación. Pero bien, esto fue como un hecho bastante, como se dice, bastante fuerte y bastante comentado en la década del 2000, más precisamente desde el 2003, porque fue, como se dice, una de las testigos como de una década anterior, que era la década del 90, una década plagada de, como se dice, de misterios y más precisamente de corrupción de aquel momento y de ostentación. O sea, si uno puede decir algo que era la década del 90, uno puede poner década del 90 igual ostentación, nada más. Pero bien, fue un caso bastante fuerte de tratar ahora. Pero bien, luego de esta apreciación me empezaré a despedir, como siempre, este programa dedicado a Orquídea. Bueno, hicimos un caso bastante fuerte y el que viene también va a ser un caso bastante fuerte, también va a tener que ver con la política, pero relacionándolo con lo policial. Pero me empezaré a despedir. Esto fue la década del 2000, una década dorada. Tan 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 tan.